Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana volvemos a poner el foco aquí en Francia, con la reforma de las pensiones ya promulgada y aprobada, pero con los sindicatos que quieren volver a la calle el 1 de mayo, una crisis que no sabemos bien si está cerrada cuando se cumple el primer año del segundo mandato de Macron en el poder. Para ello nos acompañan en este estudio tres invitados. Les presento ya a Matías Arraez, periodista en la cadena Public Sénat. Bienvenido. Buenos días, Carlos. Sandra Jabalera, periodista independiente. Bienvenida. Buenos días. Enric Bonet, corresponsal del diario El Periódico. Bienvenido. Buenos días. La reforma aprobada, pero la crisis no cerrada. Macron, ¿y ahora qué? Hoy es nuestro asunto en Primera Plana. Coincidiendo con la fecha simbólica para los trabajadores del 1 de mayo, los sindicatos franceses quieren realizar una movilización histórica de récord para demostrar que su pulso contra Macron continúa aunque la reforma ya esté aprobada y promulgada, entre en vigor el 1 de septiembre. El presidente en su último discurso manifestó que quiere volver a encontrar el diálogo social y avanzar en su agenda, pero no lo va a tener nada fácil. Un año justo después de haber sido reelegido, Macron tiene el desafío de ampliar su mayoría o bien llegar incluso a una coalición con la derecha moderada para gobernar Francia. Y todo ello con muchos retos sobre encima de la mesa, algunos urgentes a corto plazo, como la sequía que afecta a Francia y se va a agudizar en el verano boreal. Repasemos las portadas de prensa. Diario La Croix, un quinquenio a relanzar. Libération, con una de sus portadas tan simbólicas, con un montaje de Macron marchando sobre una cacerola, símbolo de las protestas estos días, bajo el titular «Un año tras su reelección huele a quemado». Le Monde dice en esta otra portada que el presidente se encuentra aislado frente a los resentimientos de la población un año después de ser elegido. Bueno, un año después, Matías, pero parece que ha pasado una eternidad desde que fuera reelegido Macron. ¿Cómo se relanza un quinquenio con este malestar social en la calle? El presidente lo tiene muy difícil. La crisis social es muy profunda y una fractura que es cada vez más grande y lo vemos con el rechazo a la reforma que no para. Yo creo que al nivel social, salvo quitar la reforma, va a tener que dejar pasar mucho tiempo. Lo que le queda serían las palancas políticas, que podrían ser disolver la Asamblea Nacional, pero ya dicen los sondeos que él no tendría ninguna ventaja por hacerlo. Pues la otra opción que le queda sería cambiar a la primera ministra, a ver, con un miembro de la mayoría, un miembro de los Républicains, que sería la derecha, para poder relanzarse y poder también ofrecer otras perspectivas políticas. Sandra, ¿qué teclas puede pulsar Macron para relanzar su quinquenio? El diálogo, abrir diálogo es lo que está haciendo. Está visitando un montón de lugares de toda Francia, yendo a los ayuntamientos, encontrándose con el pueblo e intentando reanudar un diálogo que se ha roto con esta reforma. Enric. Bueno, yo creo que sería básicamente cambiar las políticas. Pero al final es el gran elemento más significativo de la situación actual, ¿no? Que a pesar de 3 meses de movilizaciones multitudinarias, ¿no? Según los datos del Ministerio del Interior francés, las más importantes que ha habido en Francia en este siglo XXI, a pesar de ello, Emmanuel Macron no quiere cambiar nada de sus políticas, que es en el fondo lo que dijo en su discurso del 17 de abril y esta misma semana la primera ministra Elisabeth Borne cuando presentó la agenda legislativa para los próximos meses, donde presentaron medidas que hubieran sido prácticamente las mismas en el caso en que no hubiera habido protestas poco importantes. La intersindical no da todo por perdido y el 1 de mayo pretende una movilización histórica en las calles de Francia con la reforma ya aprobada y promulgada, recordemos. ¿Esta crisis, les pregunto a los tres, está ya descontada? ¿Está ya cerrada? ¿Está cerrada en falso? Matías. La incógnita resulta en cómo va a ser la movilización del lunes. Vamos a ver si los sindicatos estarán aquí, si los partidos políticos. También hay otras fechas. Queda el 3 de mayo para saber si el Consejo Constitucional va a aprobar o no el referéndum de iniciativa compartida. Y también a mitades de mayo tenemos esa propuesta de ley del grupo Liot en la Asamblea Nacional, que sería el grupo independiente, para quitar esa reforma de las pensiones. En verdad, no se sabe muy bien. Toca saber cómo los partidos políticos van a coger esas fuerzas que nacieron de las manifestaciones y cómo lo pueden transcribir en iniciativas políticas.
1 de septiembre, último cartucho para los sindicatos. Enrique, ¿hay que verlo así? Sí, bueno, en cierta forma es un poco el epílogo, ¿no?, de este pulso por las pensiones. Yo luego lo que creo que es interesante de este 1 de mayo es un poco que en cierta forma, si la movilización es importante, ¿no?, alrededor de 1 millón de personas en toda Francia, sería la manera de certificar esta victoria de los sindicatos de cara a la opinión pública. En cierta forma una victoria moral. Es decir, aunque no ha conseguido su objetivo, que era evitar la aplicación de esta reforma de las pensiones, sí que es verdad que los sindicatos, al menos en estos momentos, dan la sensación de haber salido bastante reforzados de cara a la opinión pública, con un aumento del número de afiliados, pero sobre todo un poco que se ha mejorado la relación que hay entre los sindicatos y sobre todo esta unión de todos los sindicatos y cómo los ven los franceses. O bueno, es una parte importante de la ciudadanía francesa. Creo que he dicho 1 de septiembre, 1 de mayo, me refiero siempre al 1 de mayo. Claro, la duda a partir de ahí, Sandres, si Macron si este malestar social le va a continuar persiguiendo durante todo este quinquenio hasta 2027, o si hay un punto final y pasamos a otra cosa. A ver, es posible, pero la verdad es que ya no es una cuestión del retiro, de la reforma de la retraite, es más una cuestión constitucional, democrático. O sea, la gente está hablando, está saliendo a las calles. El 1 de mayo se va a reunir millones de personas para decir estamos en contra, escucharnos. O sea, es como el último canto del signo, ¿no? Es una expresión francesa para decir es como su última oportunidad para poder mostrar que están en contra, y es que lo que se pone a prueba es una cuestión democrática. O sea, pasar una ley a fuerzas con un 49.3, con un 47.1, con todas las estratagemas que han hecho, legales, pero que han hecho para poder pasar una ley a fuerza sin escuchar al pueblo, ¿esto es democrático? O sea, es esta la cuestión. Y cómo apaciguar una población, unos ciudadanos que ya no creen en la política, que ya no creen en la gente que le dirigen. Del lado de la protesta, la violencia ya parece que la hemos dejado atrás y ha dejado paso a un objeto, la cacerola y todo su simbolismo muy desmarcado de la violencia. Lo hemos estado viendo estos días en todos los desplazamientos de Macron, que también me parece muy interesante comentar, ¿no? Que no sé si Macron durante esta crisis ha estado demasiado al margen y ahora se ha lanzado sobre terreno. ¿Qué les inspiran estas caceroladas y esta nueva posición de Macron recorriendo Francia? Es una imagen muy fuerte, o sea, las imágenes que nos llegan de los desplazamientos de Macron es nunca visto aquí en Francia. Hasta François Hollande, cuando estaba en el punto más bajo de su quinquenio en la opinión pública, que estaba alrededor de 16%, no tenía ese rechazo como lo tiene Emmanuel Macron. Obviamente también vemos las normas de seguridad que permiten rechazar a los manifestantes y que poco a poco permiten pues, no volver a ver esas imágenes, pero lo que pasa es que esta estrategia de Macron de ir al contacto, esta estrategia de estar a una distancia de bofetada, que es una expresión suya, no le está saliendo muy bien. No le está saliendo muy bien, por lo tanto, no haberlo hecho hubiera sido un error tremendo, tremendo. Voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque ese rechazo visceral que causa Macron, cuando se queda aislado en el Elíseo, es que está aislado, es que no sale. Y cuando sale, también muy mal, porque... ¿Cómo valoramos esto, Enrique? Sí, no, mal cuando hace una cosa y mal cuando hace otra. No, es verdad que en Francia ahora mismo hay como una especie de... Bueno, ha sido una especie de trimestre anti-Macron. Todo el mundo está en contra de Macron y se lo critica por todos lados. Lo que es cierto que lo que está haciendo actualmente recuerda bastante a lo que hizo después de los chalecos amarillos, ¿no? Cuando hizo esa especie de gran debate, que en parte fue una especie también de campaña encubierta para las europeas, que entonces le funcionó. Ahora no está tan claro que se repita, porque 2 veces la misma estrategia no siempre suele funcionar. Y luego es cierto que también en este caso que parece hecho un poco de manera más improvisada, ¿no? Que en el fondo lo que se muestra es que, al contrario de lo que dijo Macron, ¿no? A finales de marzo, donde dijo una entrevista donde él asumía la impopularidad, al final un presidente, si es muy impopular, tampoco puede gobernar, o esto le priva de mucha iniciativa política. Aunque es verdad que a nivel de impopularidad, también con lo que está jugando Emmanuel Macron en estos momentos, que es que aunque su popularidad ha bajado mucho, aún parece que está en unos niveles donde aún conserva una parte de su electorado. Que el núcleo duro de su electorado aún lo ha conservado, ¿no? Que al final la gran pregunta es ¿qué pasaría si su popularidad pasara del 24% actual a un 15%, que cayera bajo mínimos? Entonces sí que quizás
sí que se vería obligado a cambiar de línea política, que es lo que no quiere hacer de momento. Un núcleo que permanece y luego veremos quién capitaliza del otro lado todo este episodio. Recordemos que en el horizonte francés hay por delante citas de vitrina. El Mundial de Rugby a partir del otoño, la reapertura de Notre Dame y sobre todo las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos de París. ¿Cuenta Macron con estas citas para relanzar su quinquenio, Sandra? Purpurina. O sea, es usar purpurina. Purpurina, pero muy brillante, cuanto menos. Unas Olimpiadas no son... Sí, bueno, es recaudar también mucha fama. Lo está haciendo ya, o sea, haciendo visitas de Estado a China, viajando un poco por todo el mundo. Es una forma de también mostrar que es un presidente presente, ya no solo representa Francia, representa también Europa. Entonces está haciendo ya este trabajo, ¿no?, de brillar, ¿no? Y entonces para Francia estas fechas de Juegos Olímpicos que llegan, del Mundial de Rugby y demás, es lo de Notre Dame, que de hecho muy curioso, el día del resultado del Consejo Constitucional también decidió hacer un evento respecto al aniversario de cuando hubo el incendio en Notre Dame. O sea, es una forma también de poner purpurina o de poner un diálogo aparte de solamente que no sea siempre fijado en el tema de les retraites. Más a corto plazo, el presidente ha dado 100 días al gobierno de Elisabeth Borne para calmar los ánimos y relanzar su proyecto político. Y esta semana la propia Borne definió sus grandes líneas políticas. ¿Qué margen le queda a la primera ministra, Matías? Muy poca. En verdad, los 100 días es una referencia política. Es algo simbólico. O sea, sí, hay que entenderlo. Históricamente son los 100 días de Napoleón que se acabaron en Waterloo, que no fue una gran victoria para Francia, recordémoslos. Pero realmente, pues, las leyes que anunció el otro día Elisabeth Borne se conocían todas. La ley laboral que va a incluir el contrato indefinido, o sea, todas las normas que cayeron con la reforma de las pensiones, la ley de la industria verde, otra para transcribir el acuerdo para el reparto de la riqueza. No hay nada nuevo. Realmente lo que aprendimos el otro día del discurso de Elisabeth Borne es que no se va a hacer una ley de inmigración. Porque, claro, no hay debates de calado por esta situación en la que se encuentra de no tener mayoría el gobierno, ¿no? Sí, entonces ahí vemos que ahí está el callejón sin salida para su política y van a tener que encontrar otras palancas porque si no vamos a pasar 4 años de simple gestión como lo vimos en los últimos años de Jacques Chirac. Vamos a una etapa de pura gestión y de poco debate, Enric. Es posible, al mismo tiempo se encuentra, al menos el fantasma que Emmanuel Macron rechaza en cualquier caso es la idea del presidente inmóvil, como comentaba Matías, de Jacques Chirac. Aunque es cierto que en general los segundos mandatos en Francia suelen ser bastante complicados, básicamente porque en Francia todo el mundo piensa en las próximas presidenciales, que son en 2027, que para cualquier otro país, por ejemplo, para el calendario electoral español, 2027 parece lejísimos. Sí. Pero en cambio en Francia todo el mundo está pensando así. Y el mismo Emmanuel Macron es consciente de ello y sabe que en el fondo un segundo mandato, al final casi es un mandato de 2 años. Sí, sí. Que a partir de 2025 ya empezará la guerra de sucesión y los posibles aspirantes a sucederle empezarán a tener mucha más luz mediática y en parte capacidad de influencia política que el mismo presidente de la República. Pues vamos a hablar de eso también, del final del macronismo, pero va a ser a vuelta de pausa aquí en Primera Plana. Hasta ahora. Todas las semanas tenemos una cita para hablar de mujeres. En ellas hoy hablamos de nuestra diversidad, nuestros logros y nuestras luchas constantes. Aquí entrevistamos a las que generan el cambio en el mundo y les contamos sus historias. Ellas hoy, en France 24 y France24.com. France 24 es más que nunca una ventana abierta al mundo. Liberté, égalité, actualité. Seguimos en Primera Plana esta semana analizando la crisis social que vive Francia, intentando analizar si se ha acabado, si se ha cerrado en falso, justo cuando se cumple un año del segundo mandato de Emmanuel Macron. ¿Cuánto ha llovido desde aquella reelección? Y en realidad solo ha pasado un año. Y pese a todo, a Macron se le podrá reprochar muchas cosas, no sé si estarán de acuerdo Matías Arrade, Sandra Jabalera y Enric Bonet, pero ha reformado, cosa que se le echaba en cara a otros como Chirac y que Macron podrá defender
en su legado. Enfrentarse a la impopularidad, les pregunto, ¿puede traer con la atalaya del tiempo el efecto contrario para Macron? Matías. Es posible y sobre todo él tiene que pensar en quién va a ser su sucesor, quién va a llegar. Es muy importante para él, tiene un ego muy importante que cuenta para ser político y creo que está en su mente saber quién va a llegar al escalón del Élysée en el 2027. Esa impopularidad puede dejar una brecha muy grande entre el poder, no solo él, sino el poder y la política y los franceses. Y de ahí, ¿qué hacemos? Esto me lleva a preguntarles si creen que el macronismo sostenible en el tiempo durará tanto como lo haga su protagonista. Sandra. No sabría decirte. O sea, no imaginábamos... A veces hay respuestas honestas que son... O sea, Enrique. Sí, bueno... Sí, lo que quiero decir es que no íbamos a imaginarnos que iba a presentarse para una segunda elección y se lo hizo un mes antes, nos lo anunció de repente. O sea que esto sería una hipótesis. Pero parece complicado que haya un movimiento simplemente de sucesión, ¿no? Simplemente tantas veces hemos echado en cara a Macron que sea tan personalista su movimiento que ahora parece muy complicado simplemente que sea... Quizá la duda es si de esa especie de hipercentro, de ese movimiento, se puede canalizar hacia alguien, hacia una persona que salga de ahí. No, porque es evidente que cuando un movimiento está tan personalizado, cuando cae ese líder, ¿no? Esa persona, eso lo debilita. Luego es cierto que en Francia, que básicamente es un país que está dividido en 3 bloques, ¿no? El bloque de la derecha radical o la ultraderecha, que es el bloque de Le Pen, el bloque de la izquierda, donde es hegemónica la izquierda radical de Mélenchon, y luego el bloque macronista. Y en estos 3 bloques, en el fondo, también están muy personalizados, ¿no? Sí. Y que al final lo que es interesante de este ciclo electoral es que de estos 3 bloques, una pieza, o probablemente 2, que es Macron y seguramente Mélenchon, no se pueden volver a presentar. Que esto es un poco también la gran incógnita, ¿no?, de estos próximos años en Francia, de que habrá un vacío de personalidades que tendrán que... Bueno, Macron seguro que no. Macron seguro que no. Mélenchon no se sabe. Por poder. Pero básicamente tiene 70 años. Y claro, tendría 75 y por eso se especula que tampoco se va... Bueno, viendo lo que estamos viendo estos días en Estados Unidos... Lo que... 80 años ya. Analizamos lo que hay enfrente. Les pregunto por esos grandes personajes de la política francesa y quién está capitalizando todo este episodio, toda esta crisis social. Les pregunto directamente, Matías, ¿Le Pen es la gran beneficiada de esta crisis social que vive Francia? Sí, claramente hemos visto en estos últimos años que la política del silencio paga, y paga muy bien, pero estamos muy lejos todavía del 2027 y esos sondeos sobre... Porque lo que sacaron esos días es sondeos con los candidatos del 2022, que muchos no van a poder volver a presentarse. Ya veremos cuando habrá más campaña. De momento está hablando el descontento y veremos qué pasará cuando llegarán los programas, cuando tocará hablar de política económica, de inmigración y de muchos más programas. ¿Le Pen, gran beneficiada? Hombre, se está frotando las manos porque, como sabemos, crisis... El movimiento nacionalista aumenta. En esas aguas se mueve bien Le Pen. Sí, además ahora con la sequía va a haber problemas para poder restablecer alimentos básicos, la inflación va a aumentar, o sea, Le Pen está ahora frotándose las manos porque la sensación nacionalista aumenta también. Ya, de hecho, le hicimos una pregunta. Bueno, ¿y usted qué opina de la situación de que se haya pasado la ley de retraite? Ella dijo, si queréis una respuesta, en 2027. Como queriendo... Aplazando es votarme, yo quitaré esta ley. Porque es verdad que no tiene esa relación tampoco con la calle como la puede tener la izquierda, Matías. Sí, es cierto que todavía no tenemos los programas y que tocará evaluarla sobre su programa. Donde sí va a beneficiarse es que con este descontento va a subir la abstención. Y con la abstención, quienes suben, los extremos, siempre. Junto a Le Pen hay una pregunta que está ahí, que es si Le Pen no está en la calle y quien está en la calle es la izquierda, en un tema tanto de agenda para la izquierda en el que previsiblemente se debería de mover fácilmente, Enrique, ¿por qué la izquierda no sabe capitalizar el descontento de esta crisis? Bueno, en general, entre movimientos sociales y beneficio político nunca hay una correlación directa. Una correlación directa. En primer lugar, esto. Luego, la izquierda seguramente en parte paga un poco sus divisiones internas, que aunque desde hace un año, ¿no?, hizo una coalición de todos los partidos, que esto resolvió divisiones históricas. Es verdad que aunque hay esta coalición, ¿no?, la llamada NUPES,
hay tensiones internas. Y luego es verdad que el hecho de que no hay un liderazgo claro, ¿no? Porque Mélenchon, que fue un poco el líder hace un año, pero que ha dado un paso atrás y ha hecho que de momento tampoco no hay ningún líder. Que es la ausencia de líder también en la izquierda también hace un poco de... dificulta un poco que pueda capitalizar el movimiento. Y luego también, en tercer lugar, yo creo que la estrategia que ha aplicado la izquierda, sobre todo la Francia insumisa, que es como la parte más radical, pero también al mismo tiempo la más importante en este espacio, ha sido un poco de intentar como representar el movimiento, llevar el movimiento en las instituciones. Una estrategia a veces radical, pero a veces es cierto que esta estrategia tampoco no termina de funcionar. Que en parte quizás lo que les ha faltado también es intentar representar una alternativa, es decir, qué modelo de pensiones queremos o qué modelo laboral queremos, que esto en parte ha estado ausente en los debates en Francia estos últimos meses. Porque se les puede ahora mismo retratar con el inmovilismo a la izquierda. Sí, es Matías. que... ¿Por qué no capitalizó tanto la izquierda en esta lucha? Primero, porque no fue una lucha política. En la Asamblea Nacional es verdad que la estrategia de la Francia insumisa fue muy inaudible, no se podía escuchar. Luego, en el Senado, minoritarios no se pudieron escuchar. En la calle no fue una lucha política, fue una lucha de los sindicatos. ¿Quiénes escuchamos siempre? Laurent Berger, Philippe Martinez, líderes del sindicalismo. Entonces, pues, no pudieron capitalizar tanto porque creo que no fue una lucha política. Para solucionar esta crisis, después de verano, ¿valdría o bastaría con un relevo de la primera ministra y de cambios en el gobierno? Yo creo que puede ayudar a apaciguar, sí, o sea, incluso Born, la primera ministra, lo dijo, yo soy solo un fusible, estoy aquí para hacer reformas, para ¿Y en ese seguir caso el habría que gobierno. mirar a derecha o a izquierda? Es decir, mucho se ha hablado de un posible relevo en la figura del actual ministro del Interior, Gerald Darmanin. En ese caso, Macron estaría haciendo una clara apuesta mirando lo que es el valor orden, ¿no? Bueno, Darmanin ya ha mostrado que tiene la capacidad de poder tener este puesto, pero sería tirar más hacia la derecha con reformas aún más fuertes. Enrique. Hombre, Darmanin sería una apuesta bastante arriesgada porque sí. Es cierto que Emmanuel Macron, su electorado, bueno, que es una de las peculiaridades del macronismo, es que pasó de tener una base muy importante de centro-izquierda en 2017 y en 2022 ya era un electorado mucho más derechizado y envejecido. Pero, a pesar de eso, aún conservaba una parte de centro-izquierda, donde alguien como Darmanin no les gustaría. Luego es verdad que el hecho de mirar hacia Darmanin o mirar hacia incluso elegir a alguien de los republicanos, que es lo que le piden la oposición de los derechos de la derecha republicana en la Asamblea Nacional, que es la cuarta fuerza, pero al mismo tiempo es clave para que el macronismo tenga mayoría absoluta, le piden a alguien de su partido. El hecho de decantarse claramente a la derecha, al menos tendría la ventaja de que les daría quizás una mayor coherencia ideológica, mayor solidez ideológica, en lugar de esta ambigüedad, que a veces esta ambigüedad es sinónimo de debilidad, porque uno de los errores que yo creo que no ha sido clave en esta reforma de las pensiones, pero que ha contribuido al fuerte malestar, ha sido el querer presentar una reforma como esta, que es claramente de derechas, como una medida de izquierda, de justicia social, lo que hacía que el discurso era aún más débil. Con más cacofonía. En caso de que no sea a través de un cambio de primera ministra y una crisis de gobierno, la otra posibilidad sería directamente una coalición con los republicanos. Yo creo que es la idea. No puede venir de la mayoría porque no ganaría los 40 y picos diputados que le hacen falta para tener la mayoría absoluta. Ahora sí, firmar una coalición con la derecha significaría cambiar de política. Hacia lo más moderado, no creo, porque los republicanos más moderados ya están en el campo de la mayoría. Hay 2, 3, quizás 10 que podrían venir, pero no son los suficientes. Tendría que ir a la franja más conservadora, quizás la del Senado, como sería Gérard Larcher, que podría traer con él también unos cuantos diputados. Realmente esto no podría resolver la crisis social que vivimos, por lo tanto resolvería la crisis política y sí podrían ir más allá en las políticas como de inmigración y esas cosas. ¿Y quién tendría los credenciales en caso del día de mañana? El día de mañana, que el futuro ya está aquí, para tomar el relevo del macronismo. Siempre se ha hablado y se han puesto encima de la mesa 3 nombres, ¿no? Darmanin, Le Maire, el ministro de Economía, y Edouard Philippe, el ex primer ministro. No sé si quieren añadir a alguien más. Estos 3 nombres, ¿cómo los valoran? Darmanin, Le Maire, Philippe. Enrique. Son los 3 nombres que suenan más. Según los sondeos, de largo, el que tiene más fuerza es Edouard Philippe. Luego es verdad que hay muchos rumores en Francia de que las relaciones entre Macron y Philippe
no son buenas, aunque son que rumores. Macron no soportaba que su primer ministro tuviera más popularidad que él. Siempre se ha dicho Siempre se ha dicho eso y hay siempre un montón de artículos en prensa. Luego, yo creo que hay que cogerlo con pinzas, porque luego es cierto que un personaje muy, muy importante dentro del macronismo, que es el secretario general del Elíseo, Alexis Collère, tiene muy buenas relaciones con Edouard Philippe. Pues en principio el nombre más fuerte es este. Luego es verdad que las relaciones no son buenas y que Edouard Philippe creó su propio partido que se llama Horizon y esto tampoco no gustó dentro del macronismo. En definitiva, es probable que haya tensiones y yo incluso no descartaría de que puedan emerger nuevos nombres también en función de quién pueda ser el próximo primer ministro. ¿Se atreverían a dar alguno que no esté en las quinielas, en estos que estamos, Darmanin, Le Maire, Philippe, siempre se habla de ellos, pero no sé si... Uno que ha salido esta semana en prensa, pero que también hay que cogerlo con pinzas es Julien de Normandie, que es el antiguo ministro de Agricultura, que dejó su gobierno por motivos personales, pero que es considerado un poco como el chouchou, como uno de los mimados de Macron, que ya había trabajado con Macron cuando estaba en el Ministerio de Economía. No aparece ninguna mujer, vaya, ni qué raro, ni nombres de la izquierda. Un tiempo sonó también ya el Brun-Pivet, la presidenta de la Asamblea Nacional, que es muy independiente adentro del macronismo, de hecho no se lleva muy bien con el presidente. Jean Castex también se ha puesto por él en algún momento. En verdad en la política nunca se cierran puertas, nunca. Y menos cuando estamos en el poder. En verdad, la verdadera pregunta es, ¿va a haber un sucesor a Macron o va a haber varios? Claro. Porque puede haber varios. Edouard Philippe es muy independiente dentro de su mayoría. Y que se desintegre el hipercentro. Claro, es una posibilidad que también está encima de la mesa. Yo creo que ocurrirá eso. Sí. A ver, es hipótesis, pero los extremos van a aumentar y lo que encontraremos serán nuevos. O sea, yo creo que Edouard Philippe tiene todas las de ganar también. O sea, pues estaremos aquí para contarlo. Muchísimas gracias a los tres. Me quedo sin tiempo para más. Ha sido un placer tenerles hoy con nosotros, Matías, Sandra, Enric. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.